Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 8. Jesucristo baja del monte y allí, como dice Lucas capítulo 5, versículo 12, en una de las ciudades, detrás de predicar, le estaba esperando un hombre lleno de lepra, un hombre que estaba desde mucho tiempo lejos de su casa, de sus queridos. En el libro Levítico, capítulo 14 adelante, podemos leer que cuando una persona se enfermaba de lepra, tenía que alejarse de su familia, de su pueblo, de su ciudad. Le estaba prohibido entrar en la ciudad. Incluso había una ley que si algún leproso entraba a una ciudad, le era permitido al pueblo de apedrearle. Estaba a pena de muerte, estaba prohibido entrar para los leprosos a una ciudad. Esa ley la dio Dios el Padre a través de Moisés. Pero cuando viene Jesucristo, dice Mateo capítulo 5, que Él se sentó y Él empezó a predicar. Y mientras Él predicó, dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de tales es el reino de Dios. Y luego dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio de corazón, bienaventurados los pacíficos, y bienaventurados todos los que padecen de persecución por causa de la justicia. Y bienaventurados vosotros, si por mi causa os vituperen o os persiguen. Y entonces Jesucristo, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, en un momento dice en capítulo 5, dice: no penséis que he venido para eliminar la ley. No. No he venido para eliminar la ley o los profetas. He venido para cumplirla completamente. Jesucristo es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Pero en algún momento entre Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y 7, también Jesucristo dijo: vosotros habéis oído que está escrito esto y esto, pero yo os digo esto y esto. Entre Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesucristo nos revela el carácter del reino de los cielos. Ese reino que no domina por leyes, sino por gracia. Tanto es el poder de la gracia en el reino de Dios que el trono del reino es llamado el trono de la gracia. Acerquémonos, dice la Biblia, al trono de la gracia. Ese trono no te juzga, sino a lo contrario, como dice Hebreos 4:16, para que tengamos ayuda en antemano, como dice en griego.
Cuando te acercas al trono de la gracia, recibes en antemano la ayuda que en algún momento está por venir y que necesitas. Este leproso estuvo allí oyendo a Jesucristo de lejos. Le estaba oyendo de lejos que Él vino para mostrar el amor de Dios, el corazón de Dios el Padre. Y cuando Jesucristo baja del monte, llamado el monte de las bienaventuranzas, este leproso se le acerca y ahora era el momento más importante. Porque tú puedes hablar de una cosa, la pregunta es ¿qué practicas? Yo he conocido mucha gente que sabe hablar muy bien, pero no practica lo que habla. Jesucristo, cuando habló en Mateo capítulo 23 de los fariseos, de los escribas, donde Él le llama hipócritas, Él dijo al pueblo: todo lo que los fariseos y los saduceos y los escribas os digan, hacedlo. Pero no haced nada conforme a sus obras, porque ellos atan pesos, atan cosas con mucho peso, leyes que pesan mucho y las ponen sobre la gente, pero ellos mismos no quieren tocarlo ni con un dedo. Además de los 613 mandamientos, nosotros conocemos los 10 mandamientos, que Dios el Padre dio inscrito en piedras. Todos los otros mandamientos fueron escritos en un rollo, mayormente en aquel momento de piel de oveja o de cabra, luego en papiros. Y los 10 mandamientos es lo único de todos los 613 mandamientos que fue escrito en piedra. Todos los otros mandamientos fueron escritos en papiri o sobre la piel de que se preparaban libros, rollos largos hasta 8 metros de longitud, donde estaban todos los libros escritos: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y cuando Jesucristo vino a demostrar la gracia, el reino, el amor, el corazón de Dios, Él se sienta allí en el monte, en Galilea. Si algún día tienes la posibilidad de venir conmigo a Israel, te recomiendo que vengas conmigo a Israel y vas a visitar todos esos lugares. Y uno de los lugares que visitamos se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Allí Jesucristo se sentó y entonces Él demostró la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o mejor dicho, entre la ley y la gracia. Nosotros cristianos que hemos conocido a Jesucristo, es importante saber una cosa, que tú y yo no hemos conocido a Jesucristo, aquel Yeshua Jesucristo de Nazaret, que era carpintero. No. La gente de Nazaret, donde él había crecido, habían conocido al carpintero. Por eso le era muy difícil creer que él era el Hijo de Dios. Nosotros cristianos no hemos conocido a Jesucristo predicando en el monte de las bienaventuranzas. No le hemos visto en el monte de la transfiguración. Tampoco le vimos predicar en el templo de Jerusalén, en la sinagoga de Cafarnaúm, hacer milagros en Cana. Eso es lo que nosotros leemos, creemos y sabemos que es la palabra de Dios y que es verdad. Nosotros cristianos hemos conocido a aquella persona que resucitó al tercer día entre los muertos. Nosotros hemos conocido lo mismo que el apóstol Pablo al Cristo resucitado.
El apóstol Pablo, él dice en las cartas a los Corintios, dice, si le conocimos en la carne, ya no le conocemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque muchos de los que en aquel momento vivían, cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas, ellos habían oído a Jesucristo predicar. Y el apóstol Pablo le dijo, mira, queridos, no mira tanto a ese momento cuando vosotros tuvisteis un encuentro con Jesucristo, sea por las calles de Jerusalén, en Galilea, Idumea, Judea, sino él dice, tenemos que poner nuestra vista en aquel que es el consumador, el autor de la fe, en aquel que ha resucitado entre los muertos. El Jesucristo, la persona de Jesucristo que nosotros hemos conocido, es el Jesucristo que ha resucitado entre los muertos. La vida que nosotros vivimos es la vida de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo, él no vio a Jesucristo predicar en Jerusalén, en Galilea. Todas las palabras que el Señor le habló directamente al apóstol Pablo eran las palabras de aquel que había resucitado entre los muertos y ahora estaba a la diestra del Padre en el cielo. Todas las palabras, todos los versículos, todos los encuentros del apóstol Pablo fue un encuentro con aquel que había resucitado, con Jesucristo el Hijo de Dios. En aquel momento cuando Jesucristo bajó del monte de las bienaventuranzas, Él entró a una ciudad. Y en esa ciudad, dice la Biblia en Lucas 5, había un hombre lleno de lepra. Sucedió que el Señor entró en una de las ciudades y se presentó a un hombre lleno de lepra. Y tienes que imaginarte, este es justo el momento donde Jesucristo habló, predicó estos capítulos que conocemos de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, donde Él demostró que Él vino, como dice la Biblia, había oído que a los ancianos es dicho esto y esto, mas yo os digo esto y esto. Había oído, amarás a tu hermano, pero vas a aborrecer a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bajo la gracia de Jesucristo todo cambia. Bajo la gracia de Jesucristo todo cambia, absoluto. Pero ahora, este leproso había oído hablar a Jesucristo. Había hablar a Jesucristo y, como dice Lucas capítulo 4, siempre que la gente oía a Jesucristo hablar, oía palabras de la gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice que nuestra palabra siempre sea sazonada con el sal de la gracia. Tú puedes hablar de cualquier tema, pero tiene que tener el sal de la gracia. Y ahora Jesucristo baja del monte y ahora viene el momento de la verdad. A ver si es verdad lo que dice Jesucristo. ¿Por qué? Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre también, Él había dado una ley. Lo podemos leer en Levíticos, capítulo 14, 15, adelante. En esa ley, Él dio mandamientos que cuando una persona sea leprosa, tenía que alejarse de la ciudad, tenía que alejarse de la familia, tenía que alejarse de toda la comunidad. Pero ahora viene Jesucristo, el Hijo. El Padre dio la ley a través de Moisés, pero el Hijo trajo la gracia y la verdad. En ningún momento la ley está contra la gracia, ni la gracia está contra la ley. No es así. La gracia, o mejor dicho, la ley demanda santidad, pero no te puede hacer santo.
ni tampoco tú y yo podemos ser santos por nuestro propio esfuerzo. La ley demanda justicia. Demanda de nosotros, que no tenemos idea de justicia. Pero la ley demanda justicia, pero la gracia te regala justicia. La ley demanda santidad, pero la gracia te regala la santidad. Y ahora viene Jesucristo. Y Él dijo, yo no vine para quitar la ley. No. Yo he venido para cumplir la ley como ser humano. Y como dice Romanos 10:4, Jesucristo es el fin de la ley. Y como dijo Jesucristo, la ley y los profetas iban hasta Juan. Y a partir de ahora se predica el reino de los cielos, el reino que domina por la gracia. Ahora imagínate, Jesucristo predicó, este hombre leproso, algo se levantó en él, una esperanza. Jesucristo baja del monte, este hombre leproso se le acerca y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso nunca dudó que Jesucristo tenía el poder. La única pregunta es si Jesucristo quería. El leproso tenía fe que Jesucristo podía. La pregunta era si Jesucristo le podía limpiar o quería limpiarlo. Entonces Jesucristo extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Por qué es esto tan importante? Porque tenéis que saber una cosa, que en el libro de Levítico, 14, 15, 16 adelante, en la ley de Moisés, habían leyes que cuando uno era leproso, si él tocaba a una persona limpia, sin lepra, la persona que era tocado por el leproso también era inmundo. Bajo la ley, cuando un leproso tocaba a una persona sin lepra, la persona sin lepra ya era inmundo. Eso era bajo la ley. Pero bajo la gracia es lo contrario. Bajo la gracia es cuando la persona llena de la gracia toca a una persona contaminada. Entonces la persona que está contaminada de una enfermedad, de lepra, de alguna cosa, la persona se contamina con la gracia y es sanada. Bajo la gracia de Jesucristo, el pecado no tiene más poder que la gracia. La gracia siempre tiene más poder que el pecado. Si abunda el pecado, dice Romanos 5:20, sobreabunda más todavía la gracia. La gracia es la forma como Dios contesta a la vida de una persona. No en juicio, no. La ley siempre, una persona que está bajo la ley, siempre espera castigo. Y muchos de nosotros cristianos esperan solo castigo. He fallado. Cuando alguien me dice, he fallado a Dios, tú no puedes fallarle. Y déjame decirte por qué. Porque en el momento que tú recibiste a Jesucristo, tú recibiste la justicia, tú recibiste la vida perfecta en Cristo Jesús. Por eso la pregunta no es si tú le fallas a Dios. No. La única pregunta que había en esta tierra era si Jesucristo le iba a fallar a Dios. Porque si Jesucristo le hubiera fallado al Padre, todos nosotros hubiéramos fallado. Pero si Jesucristo, el que nos representa en el cielo ahora, cuando Él vino a la tierra, si Jesucristo, Él hubiera fallado, entonces todo el ser humano hubiera fallado. Pero Jesucristo nunca falló. La Biblia dice, el que no conoció pecado,
pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Cuando este leproso le dijo a Jesucristo, ahora, otra cosa, ¿dónde estaba el leproso? En la ciudad. Pero un momento, si Dios el Padre había prohibido que los leprosos estuvieran en la ciudad, ahora viene Dios el Hijo y sana en una ciudad a una persona que le estaba prohibido estar en esa ciudad. Tú te preguntas cómo es eso. Si el Padre lo prohíbe, ¿por qué el Hijo lo permite? La razón es porque Jesucristo lo sanó. Jesucristo le tocó, lo transformó. Un día Jesucristo le dijo a los fariseos, id y aprended lo que dice el profeta Oseas. Yo quiero, yo amo justicia, amor, paz. Y en hebreo dice, yo amo la gracia. Por eso, cuando Jesucristo bajó del monte, la pregunta era ahora, ¿iba Jesucristo a reaccionar como una persona legalista o iba a reaccionar como aquel que le estaba predicando? ¿Y qué hizo? Le tocó. Jesucristo le tocó. Según el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo era impío, pero no lo era. Porque la gracia nunca se puede ensuciar. La gracia nunca se puede contaminar con el pecado. La gracia de Jesucristo siempre es más poderosa que todo pecado y toda enfermedad. Pero nosotros, cuando nosotros llegamos al reino de los cielos, muchos de nosotros cristianos experimentamos muchas veces en ciertas congregaciones, denominaciones, experimentamos un legalismo. Parece que estamos bajo la ley, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero la ley como si nos persigue. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué significa eso? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en una de sus cartas donde casi se enfada un poco, él le escribe a esa región, a esa provincia que hoy conocemos como Turquía, en Galacia, y le dice, me maravillo que tan rápido os habéis alejado de la gracia para intentar de cumplir la ley. Santiago escribió, ¿no sabéis que si una persona rompe un mandamiento, ha roto todos los mandamientos? Hay 613. Hay gente que dice, pastor, pero yo nunca he matado a nadie. Bueno, me alegro que no has matado a nadie, pero mentir también es lo mismo. Por eso nosotros no estamos bajo el gobierno de la ley, de los mandamientos, bajo la condenación. Romanos 8 dice, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. En el momento que tú y yo estamos en Cristo Jesús, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Pero muchas veces casi se nos quiere mezclar la ley con la gracia. Es interesante. A eso le llamamos legalismo. Legalismo. Déjame decirte primero una cosa. Que todo lugar que intenta vivir bajo la ley, no lo dicen, pero lo practican. ¿Cómo te das cuenta que una persona, que un ministro,
un pastor que una congregación está bajo la ley y no está bajo la gracia. ¿Sabes cómo? O por lo menos que lo han mezclado o lo intentan mezclar. ¿Sabes cómo? Hay condenación, hay murmuración, hay control sobre las personas. Pero una de las características más fuertes de un lugar bajo la ley es la falta de paciencia. La falta de paciencia es el testimonio que no hay gracia presente. Y tenemos que tener paciencia. Paciencia con nosotros, paciencia con la vida y paciencia con Dios el Padre y su obra. Todo lo que hace Dios el Padre lo hace poco a poco. Poco a poco. Él nos transforma poco a poco. Como dice en el libro de Deuteronomio y Éxodo, dice: no en un año echaré los enemigos fuera de tu vida, sino poco a poco. Cuando una persona viene a Jesucristo y le pide perdón, recibe el perdón instantáneamente. Y recibe la vida instantáneamente. Y recibe la vida eterna instantáneamente. Y recibe la salvación instantáneamente. Pero luego hay una transformación del carácter que va poco a poco, a medida como le permitimos al Espíritu Santo hacer su obra por la gracia de Jesucristo y de su verdad en nuestra vida. Pero yo mismo lo experimenté. Lo bueno que yo lo experimenté, esa vida legalista, esa vida que algunas veces me preguntaba, ¿dónde está Jesucristo? Yo me crecí en un lugar que era absolutamente legalista. Todo era del diablo. Todo. Todo era malo, todo era del diablo. No podías hacer nada. Todo era del diablo. Había un temor continuo, como una nube oscura sobre todos. Pero había un problema, que yo tenía una profunda relación con el Señor. Y mi relación con Él, en la intimidad, y la lectura de la Biblia, me decía otra cosa que lo que yo vi en nuestra iglesia, allí en Alemania. Cuando una persona, por ejemplo, venía con ataduras diabólicas, nadie podía tocarle, porque a lo mejor el espíritu saltaba de uno a otro. Yo siempre me pregunté si los demonios son piojos que saltan de uno a otro. Y aprendí una cosa, que no es así. Bajo la ley puede ser así, pero no bajo la gracia. Ningún demonio salta de uno a otro solo porque le toques. Y todo era pecado. Me acuerdo que estábamos en un grupo en casa leyendo la Biblia y de repente dije, ¿quién quiere Coca-Cola? En aquel momento todavía bebía Coca-Cola. ¿Y quién quiere patatas fritas? Pero yo estoy hablando de las patatas fritas alemanas, que eso es diabólico. Wow, no puedo explicarlo. Hay que probarlo. Patatas fritas alemanas son from the devil. Mira, eran impresionantes. Me fui a la tienda, compré patatas fritas y unas cuantas Coca-Colas y las llevé a ese grupo bíblico. Y cuando llego con las bolsas, yo todo el camino pensando en las patatas fritas ricas, y las pongo en la mesa y voy a abrir la botella de Coca-Cola y las patatas. De repente saltan todos y dicen, ¡no! Y yo dije, ¿qué pasa? ¡No! Y dije, ¿qué pasa? Yo era recientemente salvado. Yo no comprendía de esas cosas religiosas nada. Y me dijeron, tenemos que librar esas patatas. Y yo dije, ¿what? ¿Qué hay que librar las patatas?
Y entonces uno se acercó a la Coca-Cola y dijo, yo creo que esta Coca-Cola fue consagrada a Satanás. Y yo pensé, ¿Satanás bebe Coca-Cola? Y me dijeron, y las patatas están endemoniadas. Yo no sabía que patatas podían tener un demonio. ¿Qué hicieron? Pusieron las manos sobre las patatas y sobre la Coca-Cola para liberarla. Y entonces se la zumparon. Yo no toqué nada de la Coca-Cola y nada de las patatas, porque me dije, ¿y si se quedó un demonio ahí colgado por algún sitio, qué pasa? Yo me crecí en una iglesia muy legalista. ¿Sabes? Legalismo es practicar algo que a los otros le produce condenación. En esa iglesia teníamos que vestirnos todos de una forma. A mí me encantaban. Yo cuando vine a Jesucristo, yo me convertí con unos zapatos. Dios Padre, qué zapatos más guapos. Hasta los tengo hasta hoy. Eran unos zapatos que eran de piel de cebra. ¿Tú sabes lo lindo que era eso? Me habían llegado esos zapatos, unos Creeds, como le llamábamos, desde Inglaterra. Zapatos con la piel de cebra, imitación cebra, y otros con imitación tigre. Y cuando llegué con esos zapatos a la iglesia, me dijeron que eso era del diablo. Y yo dije, ¿el diablo lleva zapatos? Y me dijeron, tienes que comprarte sandalias. Y dije, ¿por qué? Y me dijeron, porque Jesucristo llevaba sandalias. Porque Juan Bautista dijo, yo no soy digno de abrirle las sandalias. Pues me compré sandalias. Pero voy a confesar una cosa. Parecía una persona ridícula en invierno. ¿Tú sabes lo que es en Alemania, en invierno, andar con sandalias? La mitad de la iglesia estaba enferma con una pulmonía, ¿cómo se llama eso? Corazón, si vamos en sandalias, con la nieve. Y me gustaba ponerme gomina, creo que se llama, en el pelo. Pero me dijeron no, que eso también era del diablo. Digo, ¿del diablo? Y me dijeron, el único aceite, la única gomina que puedes tener es la gomina del aceite del Espíritu Santo cuando Él unge tu cabeza. Yo voy a confesar una cosa. Había mucha gente que tenían esa gomina en la iglesia. Digo por qué. No porque el Espíritu Santo lo había ungido, porque desde semanas no se habían lavado el pelo y estaba lleno de grasa. Y eso me lo querían vender como unción del Espíritu Santo. Eso no tenía que ver nada con el Espíritu Santo. Eso olía a perros muertos. Y también el perfume no era de Dios, era del diablo. Y un día me regalaron un perfume que se llamaba Atzago, el clásico Atzago. Y uno de esos profetas vino a nuestra casa a limpiarla, porque dijo que sentía en su corazón de limpiar nuestra casa. Mi mamá, yo estábamos en casa, dijo mi mamá, ¿qué quieres, hombre? Digo, no sé, dice que tenemos que limpiar la casa. Mi mamá dijo, no, yo he limpiado ya la casa. Digo, mamá, no sé, dice algo espiritual. Vale, llegó a casa y yo tenía una colección de Elvis Presley. Tenía una colección de discos y tenía un disco original, no de copia, original, que me había costado una fortuna, de un grupo que se llamaba Scotty, Billy y un jovencito llamado Elvis, cuando nadie le conocía. Me había costado una fortuna. ¿Quién sabe lo que hubiera costado ese disco hoy? Tenía también discos de los Rolling Stones, Uriah Heep, Deep Purple, Pink Floyd y muchas cosas más. Y también tenía el perfume de Azaro. Como yo sabía que este hermano era un poco extremo, lo escondí todo en el armario para que no vea la colección de discos y tampoco vea el perfume.
Y de repente me dijo, siento algo malo en ese armario. Y yo, no. Yo digo, no. Ahí no hay nada malo. No. Ahí no hay nada malo. No hay nada malo. Y me dijo, sí, ahí hay algo malo. Lo abrió. Y como yo era nuevo en la fe en Jesucristo entre los cristianos, yo no tenía idea. Y me dijo, esos discos son del diablo. Y le dije, si el diablo no tiene tocadiscos. No, me dijo, el diablo, estos discos son del diablo. Pesamos los discos. ¿Sabes cuántos kilos de discos tuve que echar fuera? 40 kilos de discos aproximadamente. 40 kilos de discos. Era una colección excelente. Y los tuve que tirar a la basura. Después vino otra vez al armario, había otra puerta y me dijo, detrás de esa puerta hay algo diabólico. No, por favor, dije, no, por favor, no. Ahí estaba mi perfume. Y abrió la puerta y encontró la botella de azaro. Y me dijo, eso es del diablo. Y yo le dije, vale, yo lo tiro. Y me dice de repente, no, tranquilo, eso lo tiro yo. No, dije, yo lo tiro. Y él me dice, no, eso lo tiro yo. Y se llevó la botella de azaro. Era sábado por la tarde. El domingo fui a la iglesia. Tenéis que saber una cosa, queridos. Yo en mi vida he conocido... Yo no tenía idea de nada, yo me creía todo. A mí me decían todo y yo me lo creía. Porque tenía 23 años y no tenía idea del cristianismo. Yo no sabía nada. Yo me lo creía todo. Todo. Con el tiempo me he dado cuenta que hay muchas cosas que me contaron que es mentira, que es religioso y que no tiene que ver nada con la persona de Jesucristo, que no tiene que ver nada con Jesucristo. Porque mi relación con Jesucristo, mi relación con su palabra, me hablaba otro lenguaje. Esa iglesia era todo era pecado, no podías tocarlo. Cuando se sentaba uno a leer la Biblia, nadie podía tocarte. Porque si alguien hubiera pecado, el pecado de otro hubiera saltado a tu vida. Imagínate los pirados que éramos. Todo. Y si no daban los diezmos, de repente algo pasaba. Las ruedas se te pinchaban, te ponías enfermo, el diablo venía por ti. Había un temor tremendo. Si no dabas una ofrenda, la maldición venía sobre ti. Y yo me decía todo el tiempo, algo está mal aquí. Esto no me encaja. Porque yo tenía una profunda relación con el Señor. Yo decía, Señor, esto no me encaja. Lo que esta gente me cuenta no encaja como yo te conozco. Te conozco como persona amable, cariñosa, llena de paciencia, llena de amor. Pero esta gente, todo era del diablo, todo era legalista. Todo. Este hermano, entre comillas, se llevó el azaro. Y el domingo yo tengo los ojos cerrados, levantados mis manos adorando a Dios en esa iglesia pequeñita, y de repente digo, un momento, si esto... Yo podía oler azaro. ¿Sabe lo que hizo ese hermano? Él no tiró el azaro, Le pregunté, oye, ¿no tiraste la botella? No, me dice, la he santificado. Me quedé con la boca abierta. Pensé unas palabras en andaluz que no quiero repetirla ahora, pero lo pensé de todo corazón. ¿Cuántos cristianos hoy en día viven en un legalismo? No viven en la libertad de la gracia de Jesucristo. Todo es pecado. ¿Sabéis una cosa? Que había un tiempo en Alemania,
no solo en nuestra iglesia, en muchas iglesias, que los cristianos no se metían en el ascensor. Os digo por qué. Porque pensaban que los demonios podían saltar de una persona a otra. Y si tú ibas en el ascensor, entonces, si había un endemoniado, el demonio en el ascensor podía saltar a tu vida. Y subíamos las escaleras porque teníamos temor de ir en el ascensor. ¿Sabe lo que me da cuenta, querido oyente? Que muchos de los cristianos, muchos de los cristianos, entre comillas, hoy en día, nunca han experimentado la verdadera gracia de Jesucristo. No la gracia, como algunos dicen, para pecar. Eso es falso. Eso es from the devil. La gracia de Jesucristo, querido hermano cristiano, por favor, si eres católico, evangélico, adventista, si eres bautista, si eres Dios Padre, nosotros no vivimos bajo la ley. Oye lo que dice Hebreos 7:19. La ley no hizo nada perfecto. La gracia sí. Nosotros vivimos bajo la gracia. Aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. ¿Queréis oír una cosa, querido oyente? Oídme, por favor. Nadie de aquellos que estuvimos conmigo en la iglesia al principio, de esos legalistas, nadie hoy todavía está en la fe. Porque la ley te mata. La ley te condena. La ley te ahoga. Nadie de ellos siguió una fe. Yo vivía con el Señor en la intimidad. Me iba a orar con el Señor. Y yo conocí a Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Él me santificó, Él me llevó al amor a Dios, Él me llevó a esa libertad. Pero en toda esa iglesia, para todo lo que tú querías, tenías que hacer un sacrificio. Si querías que tu familia sea salva, tenías que traer una ofrenda especial. Se levantaban sacrificios. Para todo había que hacer un sacrificio. Si querías tener un nuevo trabajo, tienes que traer una nueva ofrenda. Si querías si tú querías algo más grande, tenías que dar un sueldo. Y yo me dije, esto es una secta, esto no es el evangelio. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que eso era legalismo total. Total. Yo no conocía a Jesucristo así. Yo no conocía a Jesucristo tan religioso, tan legalista. Todo era pecado y Dios el Padre siempre estaba castigando. Que no es así, querido oyente, no es así. Si yo guardo el Shabbat o no, ¿tú te crees que Dios el Padre me va a condenar? Si me tinto el pelo o no, ¿Dios me va a condenar? Por el amor de Dios. ¿Pero qué Dios, qué Biblia estamos predicando? No tiene que ver nada con la persona y con la obra de Jesucristo. Querido oyente, oíme. Toda persona que cree en Jesucristo vive bajo la gracia de Jesucristo. No vive en un legalismo, es una cárcel, todo era del diablo. No podíamos comer cosas porque eran del diablo. Beber café era del diablo. Pero beber 30 litros de té no. Era interesante.
Es un legalismo que te lleva a la cautividad. ¿Y sabes qué? Esas iglesias nunca crecen porque el Espíritu Santo le reprende a ese espíritu religioso legalista. Él solo trae a las personas a la gracia de Jesucristo. Todo era del diablo. Si llevabas una camisa con algún dibujo, alguien venía y te lo interpretaba que era del diablo. El pastor de la iglesia en aquel momento, oíme, atención, sujetaros, fue y se compró un coche, pero la matrícula del coche empezaba así, 666. Le hicieron obligar cambiar la matrícula, porque ese coche era del diablo. ¿Cuántos de nosotros cristianos que aman a Dios de verdad viven en un legalismo que da miedo? No se gozan de la vida. No hay ningún gozo, no hay ninguna alegría. Todo es pecado. Me acuerdo cuando empezaron a poner velo a las mujeres, que las mujeres se tenían que poner velo, que las mujeres solo podían llevar faldas y que no se podían, no sé cómo se llama, despilar o cómo se quita, despilar creo que se llama en español. Algunas parecían el hombre lobo. Y yo me dije, algo está mal aquí. Esto no encaja con Jesucristo. Esto no encaja con la Biblia. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que hay muchas leyes y muchas cosas que no están en la Biblia, que la gente se lo inventa. Es un legalismo religioso. Yo le doy al Señor las gracias que yo lo pasé todo eso. Yo lo pasé todo eso, lo pasé. Toda esa cosa lo pasé y lo sobreviví. Porque ¿cuántos cristianos no sobreviven el legalismo y la religión? ¿Cuántos jóvenes se van al mundo porque no quieren esa vida religiosa? ¿Sabes qué? Bajo la gracia, el que está contaminado, si toca a Jesucristo, se sana y es transformado. ¿Sabes qué? Esa gente solo usaba la Biblia para hacerle daño a otros. Pero la Biblia no está para hacerle daño a otros. La Biblia es la palabra de Dios, santa, llena de amor, llena de gracia, llena de santidad. Y cuando uno lee la Biblia, tu espíritu, tu alma se llena con el amor de Dios, con la presencia de Dios. Yo sobreviví esa clase de iglesia. Yo he visto cosas, queridos, y comprendo. Y me di cuenta cuánto legalismo hay. Cuánto legalismo hay en las iglesias. Da miedo, da miedo. Da miedo. ¿Sabe lo que dice Galatas 5, versículo 1? Para la libertad, Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos a la esclavitud de la religión. Querido oyente, despójate de ese legalismo. Rompe esas cadenas. Yo personalmente he visto más personas dañadas por la religión que por el mismísimo diablo. La religión tiene más poder destructivo que el mismísimo Satanás. El legalismo, la ley que se inventan por ahí. Queridos, si tú crees en Jesucristo, tú eres un hijo de Dios. Y como dice Isaías 54, versículo 9, Él nunca te va a reñir,
Él nunca te va a chillar. Él te ama, Él te aprecia. Querido oyente, Dios el Padre te aprecia. Él te aprecia, Él te ama. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, de su reino, de su gracia, de su amor, de su cariño, de su perdón. Queridos, Dios es bueno. Él no es malo. Él no envió a su Hijo a juzgar, como dice en Juan capítulo 3, 17. Él envió a su Hijo para salvarnos. Salvarnos del pecado, salvarnos de toda maldad, salvarnos de todo legalismo, salvarnos de todo intento religioso. Queridos, la única forma de vivir bajo Jesucristo es bajo la gracia. Esa gracia, ese charis, como dice en griego, que te llena con gozo. Queridos, es tiempo que empieces a vivir bajo la gracia. Despójate de esas cadenas, despójate de esa religión. Vamos, por el amor de Dios. Jesucristo no te hizo libre para eso. Él no te hizo libre. No, Él no te condena. Y la maldición, lo que muchos usan, no, Dios va a venir con juicio, con maldición. No, perdona, estás equivocado. Porque la maldición no funciona en la resurrección. Cuando uno resucita con Jesucristo y nace de nuevo, la maldición ya no te puede alcanzar. Para la libertad Cristo nos hizo libre. ¿Cuánto me encantaría ayudarte? ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje de la gracia? Y mucho más. ¿Cuánto? Sí, me encantaría enviártelo. Para que tú se lo envíes también a otros. Para que no viven más en ese legalismo religioso, cristiano, evangélico. No estoy hablando de otra religión. No. ¿Sabéis que hay cristianos que no toman la Santa Cena con otros cristianos porque piensan que se van a contaminar? Yo lo veo eso en la iglesia Pasión por Cristo. No quieren saber, no toman la Santa Cena con nosotros porque no quieren contaminarse. Yo me pregunto, ¿para qué narices viene a la iglesia? Es que me gusta oír al pastor Juan Cano. Tronco, toma la Santa Cena. Queridos, me encantaría enviarte a ti este mensaje y los otros mensajes de la gracia, de la resurrección, del perdón. Si tú deseas recibir este mensaje, ahora mismo te lo envío por WhatsApp. Yo te lo envío a tu teléfono y tú se lo envías a otra persona y lo puedes oír tú una y otra vez.